de Historia y Geografía en relación al tema patentes de corso. Es la continuación de la clase anterior donde hacíamos referencia al sistema comercial de la corona española. Esta vez estaremos analizando que dentro del sistema del concepto del vocablo de pirata o de piratería, cuando hablamos de atacar las embarcaciones de las navegaciones de un estado determinado, recordemos que se hacían todos con los cargamentos, ya sean estos recursos minerales preciosos, como el oro, la plata, los lingotes, como así también las embarcaciones de seres humanos de piel oscura, de tez oscura, digamos, de piel, donde ellos llamaban barcos negreros, porque traían seres humanos o personas desde el África para poder comercializarlos en las distintas colonias en América. Estos piratas llamaban barcos negreros a fin de atacarlos y también a tenerlos como prisioneros, como rehenes y también es como botines de guerra. Entonces, en esta etapa estaremos viendo a qué llamaban patentes de corso. Se relaciona mucho con la clase anterior. Patentes de corso. Durante el siglo XVI, las coronas, como la francesa e inglesa, ante la imposibilidad de conseguir tierras efectivas en América, otorgaron patentes de corso. Era como un permiso o un contrato que se establecían entre los imperios de Inglaterra o digamos o de Francia con los piratas para poder, digamos, de esta manera negociar y atacar las embarcaciones y traerlos todos a su corona, al imperio, los botines de guerra. Y entre ellos se establecían, había un acuerdo, un cierto porcentaje que deberían nuevamente darles por el trabajo, entre comillas, de haber realizado de haber realizado. Entonces, patentes de corso era como un contrato, por eso tenemos en la imagen allí como un acuerdo que se había estipulado, celebrado entre el imperio, por ejemplo, la corona inglesa o el imperio de Francia con los piratas, y en ese acuerdo estipulaba que todos los botines de guerra o todo lo robado deberían entregarlos a estos imperios y ahí se establecían el reparto de lo que correspondería a estos piratas. Era como un trabajo, entre comillas, que realizaban para estos imperios y todo lo recaudado o todo lo robado tenía que darle a la corona que lo había contratado para realizar ese trabajo y allí también ya se establecían sus ganancias, por llamarlo de una manera, y también por llamarlo de lo que a ellos le pertenecía por ese trabajo. Entonces, eso es lo que llamaban ese patentes de corso. Ellos, por ejemplo, si Francia los contrataba, ellos tenían que atacar las embarcaciones de España, de Inglaterra o otras embarcaciones, de Portugal, por dar un ejemplo, pero no deberían atacar su propia nave, sus propias embarcaciones. Si los franceses les contrataban a estos piratas, ellos no podían volver a atacar a los franceses, porque ellos eran, entre comillas, sus patrones, quienes les contrataban para realizar dicho trabajo. Patentes de corso, seguimos con esto. Otorgaron patentes de corso, es decir, licencias para robo y saqueo que podía realizar el pirata que la poseyera contra naves contrarias. Eso es lo que estuvimos mencionando en nuestra explicación. Eran realizar ataques o robo, pero contra naves contrarias, no contra el mismo patrón que lo había contratado. En este caso, el imperio francés que lo había contratado no podían atacar las embarcaciones de Francia, sino con otras embarcaciones, de España, Portugal o Inglaterra, por dar algunos ejemplos. Siempre respetando la bandera de quien otorgó el patente. Es lo que ya veníamos mencionando. Hay que respetar, por ejemplo, si Francia los contrató, entonces no se ataca a las embarcaciones de Francia. O si el imperio
inglés contrató a los piratas para el robo, estos piratas no deberían atacar las embarcaciones de Inglaterra. Entonces esa era la temática del patentes de corso, licencias para robo y saqueo en referencias a las embarcaciones y también haciendo alusión a los piratas que eran los que realizaban estos trabajos de saqueos y robos de las embarcaciones en las jurisdicciones del mar. Rendición de cuentas. Vamos a ver acá qué significa una rendición de cuentas y quiénes estaban obligados a realizar esta rendición de cuentas. Los corsarios debían rendir tributo por la patente otorgada al monarca que lo había expedido. O sea, los corsarios, estos, digamos, imperios, por ejemplo, Inglaterra o Francia o Portugal, quienes entregaban esa patente o ese contrato para que puedan ellos robar a unas determinadas embarcaciones, ellos nuevamente tenían que venir a rendir cuentas. Por ejemplo, si estos piratas X estaban digamos, en convenio o tenían un contrato con los franceses, todo lo robado, todo el tesoro recaudado o robado o saqueado debería rendir cuentas, decirlo, mira, estas cantidades de tesoros o estas cantidades de hombres de color oscura hemos robado, hemos saqueado, o sea, hacer como un inventario todo lo que ellos pudieron conseguir y decirle, estos son todos los objetos que hemos robado. Eso significa rendición de cuentas, rendir una situación o una cuenta a sus jefes. En este caso sería al imperio que lo había contratado para realizar esas acciones o esos saqueos. Un corsario tenía las mismas consideraciones que un soldado de estado de guerra por parte del monarca. Entonces, ellos tenían la misma consideración como un soldado de guerra. Tenían ese estatus o tenían ese nivel. Entonces, todo lo que hacían deberían rendir cuentas, decir qué es lo que han robado, qué es lo que han conseguido, qué es lo que han saqueado, y de allí se hacía entonces después el reparto por su salario o por su trabajo o por los botines que ellos consiguieron. Ellos acordaban cierto porcentaje para poder, digamos, recibir lo que ellos habían, por el trabajo, entre comillas, que ellos habían realizado. Entonces, lo que podíamos mencionar en base a la rendición de cuentas. En tiempo de paz, ¿qué pasaba en tiempo de paz con estos piratas? Cuando el estado de paz volvía, los corsarios pasaban a ser simples y viles piratas. Un pirata simple o con patentes de corso bien podía robar embarcaciones españolas, pero también lo hacían con otras banderas. Por ejemplo, los corsarios entonces eran aquellos que recibían los patentes de corso, que se les autorizaba para realizar los robos, pero cuando eran tiempo de paz, cuando no tenían estas patentes, cuando no eran contratados por ningún imperio, ya sea por España, perdón, ya sea por Francia, Inglaterra o Portugal, entonces ellos eran simples piratas. Pero si esos piratas tenían ese patente de corso, por ejemplo, les contrataba, como hemos mencionado, Francia, le daban ese patente de corso, o sea que Francia les contrataba para robar otras embarcaciones, entonces ellos se convertían en corsarios. Esos corsarios empezaban entonces a realizar sus trabajos, cuál era el robo de las distintas embarcaciones, pero que no sean de su patrón, o no sea, por ejemplo, en este caso, las embarcaciones de Francia. Entonces, lo demás, ellos saqueaban, robaban. Pero ¿qué pasaba en tiempos de paz? Se convertían en simples piratas. Ahí sí, podían atacar cualquier embarcación de Francia, del imperio de Portugal o también del imperio inglés. No tenían ellos jefes a quien rendir cuentas, entonces ellos eran simples piratas. Entonces no podían
en tiempos de paz se volvían ellos piratas simples que podían robar cualquier tipo de embarcaciones que encontraban en las aguas marinas. Pero cuando eran tiempos de, cuando se les concedía el patente de corsas, rendían cuentas a sus estados o imperios que lo habían contratado. Entonces, lo que queremos saber, ¿qué pasaba en tiempo de paz? Ellos se convertían en simples piratas, podían robar todas las embarcaciones que pasaban frente a sus zonas. Estamos hablando en cualquier jurisdicción que ellos se encontraban en el mar, podían hacer esos robos o esos saqueos. Entonces seguimos con la temática en tiempos de paz. Por lo general su oficio era también de contrabandista, compraban o vendían o robaban y vendían mercaderías codiciada una u otra a la costa del mar. Entonces, en tiempo de paz ellos se dedicaban a meter mercaderías de contrabando para que no puedan pagar los impuestos. Recordemos que para entrar en determinados estados o imperios, al entrar productos, al entrar mercaderías, se debería pagar un tributo, un porcentaje por ingresar mercaderías, pero ellos los ayudaban para que puedan entrar de forma clandestina, es lo que se llama de forma de contrabando, o compraban o vendían o robaban en las costas, también podían robar mercaderías y luego venderles a otros estados, a otros imperios. Entonces, estas son las actividades de los simples piratas que realizaban en tiempo de paz, o sea, cuando no tenía un contrato de patentes de corso o no tenía esa licencia para robar para un determinado estado. Ahora vamos a ver un poco este concepto. Ya hemos visto el concepto de la piratería, que son aquellos que realizaban los saqueos, los robos de las distintas embarcaciones, y luego vimos también el qué significaba los corsarios. Los corsarios también estuvimos analizando que eran aquellos estados que que los contrataban a los piratas, le daban una licencia para robar, para saquear a las otras embarcaciones que no sean sus naves o de sus embarcaciones, y este patente de corso los convertían en corsarios. Ahora vamos a ver el bucanero. El bucanero era un tipo de pirata especializado solo en el ataque a las embarcaciones y puertos españoles, más bien en busca de otras especies. Su centro de operación eran en las islas de Jamaica y Barbados en el Caribe. O sea que el bucanero era un tipo, una especie de pirata, pero con un trabajo bien especializado. Su función bien determinado era atacar las embarcaciones, sobre todo aquellos que estaban en los puertos españoles, y también buscaban mercaderías, productos, diferentes especias, y su centro de operación eran en las islas de Jamaica y los Barbados en el Caribe. Entonces, su especialización era atacar entonces embarcaciones que estaban también fundamentalmente en los puertos. Bueno, de esta manera